Muy buenas tardes. Les recuerdo también que los micrófonos de momento se encuentran deshabilitados con el fin de mantener el orden de la sesión. Al final, en caso de que tengan consultas o quieran tener alguna participación, vamos a abrir el espacio correspondiente. Finalizamos hoy el ciclo de charlas en conmemoración del Día Internacional de la Seguridad Informática, que desde hace más de 35 años busca generar conciencia sobre los ciberataques y delitos informáticos, así como resaltar la importancia de proteger los datos personales en el ámbito digital. Hoy conoceremos el papel del oficial de seguridad de la información, CISO por sus siglas en inglés, en las organizaciones. Para hablar sobre este tema nos acompaña el ingeniero Abel Brenes Arce. Él es ingeniero en sistemas de información, cuenta con una maestría científica en computación con énfasis en telemática, posee más de 4 décadas de experiencia profesional en proyectos de innovación, tecnologías de información disruptivas en entidades públicas y privadas, siempre con apertura a los constantes cambios y a la promoción de la mejora continua, negociación y visión crítica. Actualmente es el coordinador de la Unidad de Riesgos y Seguridad del Centro de Informática y oficial de seguridad CISO de la Universidad de Costa Rica. Sin más, le cedo la palabra a don Abel. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Melissa. Permítame compartir. ¿Puede indicar si se ve a pantalla completa? Sí, señor, ya la estamos viendo. Sí, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un gusto de parte del Centro de Informática participar en esta actividad. El oficial de seguridad es una de las figuras que pues, ha tomado mucha relevancia. No es una figura nueva, pero vamos a ver que dependiendo del nivel de madurez de la organización, va a ir teniendo diferentes roles. Realmente el tema de la organización sobre la ciberseguridad es compleja, porque la superficie de ataque cada vez es más y más cambiante y tenemos en realidad una frontera virtual. Para que se den una idea, hay un crecimiento masivo de todo lo que son servicios que se colocan en las redes, servicios que llamamos SaaS, como digamos, la ofimática, la colaborativa, los respaldos, la parte del trabajo desde las casas que ha pues, traído estrés a la organización, lo que es la convergencia de todo lo que son las cosas que ahora se integran más y más y más a las redes actuales, así como un crecimiento importante y masivo de lo que tienen que ver con servicios en nube, que es un elemento realmente importante y disruptivo porque cambia la forma en que la organización ve sus activos y ve su operativa dividida entre la tierra, la premisa y la nube, así como las aplicaciones en nube que cada vez son mayores, que generan ciertas dudas a la gente con respecto a la seguridad, privacidad y compromiso de sus servicios. Así las cosas, la seguridad de la información tiene básicamente estas fases, pero lo importante es que tiene una triada de la información. Si yo quiero proteger la información, tengo que tener confidencialidad, es decir, que nadie pueda verla, integridad, que nadie pueda modificarla, y disponibilidad es que esté siempre 24/7 disponible. ¿Por qué es importante la triada? Porque la triada nos da la posibilidad de ver el negocio desde una perspectiva más demandante. El negocio no es un negocio comercial, es en general un concepto que habla pues, de las organizaciones como tal, donde todas tienen una misión. Desde el punto de vista de la información, vamos a tener los activos, que son desde piezas de software, desde bases de datos que se almacenan, los mismos activos físicos, activos intangibles. De estos activos generamos la seguridad que está en esta triada. Luego tenemos una serie de riesgos, porque una vez que estamos en la Internet o tenemos exposición de estos servicios, empezamos a ver los riesgos, tanto en vulnerabilidades que son propias de un servicio, como amenazas y probabilidades de impacto y materialización de esos riesgos. Para efectos prácticos, sabemos que un riesgo nunca se va a eliminar. Lo que uno genera pues, son controles para efectos de hacer una mitigación de el impacto que pueda tener, por ejemplo, si yo tengo un accidente, tener una póliza, etc. A la par de estos controles, las organizaciones generan su normativa.
generan estándares, generan políticas, lineamientos y en general adoptan buenas prácticas. Esto es lo ideal de un contexto de seguridad de la información. Vemos que las organizaciones intentan pues tener sus figuras bien definidas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el CEO, que es, por ejemplo, el rector de la Universidad de Costa Rica, el oficial de seguridad de la información, que en este caso, por ejemplo, es el director del centro de informática. Tenemos también el responsable de lo que son seguridad física y tecnológica, y tenemos la figura que nos trae la charla hoy, que es el CISO, que es básicamente el oficial de seguridad de la información. Estas estructuras no son fijas, no siempre se adaptan o se adoptan adecuadamente a las organizaciones, son procesos de madurez que lleva cada una. El CISO es justamente la persona que va a supervisar y liderar todas las estrategias de seguridad de la información. Sí, digamos coloquialmente se ven tantos brazos porque son muchas cosas, desde alinear una estrategia que la organización pueda seguir, desde definir la normativa, pues prevenir, detectar y analizar vulnerabilidades, generar una información o informes, dar respuesta a incidentes, generar concienciación sobre la organización, establecer e implementar políticas, etcétera. Son muchas actividades. Ahorita vamos a ver que esta es una lista pequeña. Pero bueno, para ir entonces creando este concepto de CISO, es justamente una pues, persona que va a tener a cargo la visión de la seguridad de la información en la institución, empresa u organización. Desde el punto de vista de ubicar el CISO, uno tendría que ver, por ejemplo, el modelo de la seguridad, primero desde el punto de vista estratégico. Muchas personas están acostumbradas a ver la operativa, es decir, les gusta ver los dispositivos que protegen, los firewalls, les gusta ver los antivirus, les gusta ver la parte de graficación de la seguridad, etcétera. Estas plataformas son muy importantes y la operativa, todos los que trabajan en TI han ido tomando conciencia de que cuando operan una plataforma, idealmente la plataforma ya debe venir con seguridad. Pero en el mundo práctico, a veces se ha empezado primero por la parte operativa. Se trae la plataforma, no se trae la seguridad adecuada, no se integra, a veces se duplica. Por eso es que lo recomendable desde la óptica de un CISO es que haya una estrategia de cómo se va a definir un gobierno de la seguridad de la información, cuáles son, digamos, los enfoques, pero de protección de lo que es el quehacer institucional, en este caso, la razón de ser de la universidad. El CISO está como inmerso en estas dos capas, en la capa táctica, donde uno define cuál es, pues, cómo se va a gestionar la seguridad. Por ejemplo, un caso muy sencillo para entender la parte táctica es, bueno, ¿de qué tamaño va a ser un password? ¿Cada cuánto se va a estar cambiando? Vean que eso no tiene nada que ver con que el sistema permita cambiar un password. Estamos definiendo una línea de cambio de password. Entonces, es una forma, digamos, ordenada de visualizar el gran bosque de la operación digital de una organización y tratando de ir creando capas de servicios. No es crear burocracia digital, lo contrario es crear una organización adecuada de las operaciones de las plataformas. Recordemos que pues todo ha ido cambiando en torno a los procesos. La tecnología apalanca mucho a las personas, pero también hay actores como los robots, ¿verdad? Que ahora se programan y que tienen que tener una adecuada gestión y operativa. Así en ese marco también vemos pues, que el CISO tiene una serie de tareas, ¿verdad? Desde lo que son la parte política, de creación de esas políticas, de la administración de los riesgos, que realmente todas las organizaciones han, por dicha, llegado a una convergencia de que la evaluación o trabajar basado en riesgos es adecuado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con el tema de los riesgos? Dándole un enfoque hacia el activo de información. Entonces evaluamos el activo de información, los riesgos que tiene asociados y ya no lo vemos como antes, que lo vemos como procesos. Luego hay un elemento que ha explotado exponencialmente, que es la gestión de incidentes. Ahora tenemos procesos donde documentamos a diario actividades que se procesan sobre los servicios
que incluso han sido pues llevadas a sedes judiciales, porque el tema de la tenencia de información, del concepto y de que esa información no me pertenece, algunas personas no le ha calado adecuadamente. Entonces nosotros ya tenemos pues, un tema de gestión bien adecuado a raíz de las labores que se han mapeado del CISO. En la parte operativa, lo que mencionamos ahora, ¿verdad? Es cómo un poco gobernar esa gestión, esa parte táctica, y bueno, y también seguir las normas y procedimientos que se dictan tanto de la Contraloría General como de las normativas internacionales para hacer pues adecuadas auditorías, salir más bien con oportunidades de mejora en lo que son los servicios, que son muchos servicios que se pueden ver acá, ¿verdad? Desde bases de datos hasta control de activos, licenciamientos y demás. Son múltiples las labores que tiene un CISO. Afortunadamente han sido mapeadas correctamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, el contexto de la organización, trabaja sobre la ISO 27000 de riesgos. Tenemos una postura de riesgos, un marco, que es la 31000, de la cual hemos ido derivando servicios. También tenemos la parte de, por ejemplo, marcos que hemos adoptado adecuadamente, como la NIST. Nuestra política de seguridad está basada en la NIST, y algunos controles, son 18 controles que pues generalmente estamos evaluando. Y así vamos haciendo análisis de brechas, vamos viendo programas de ciberseguridad, vamos creando lineamientos de formación, creando indicadores de operativa y de riesgos, creando cuadros que nos permitan visualizar el comportamiento para poder medir cuántas amenazas se están fraguando o han sido atendidas o podrían estar en proceso. También algunos indicadores que llamamos indicadores de la mejora, pero se visualizan como un muro de la vergüenza, porque son los indicadores que nadie quiere mostrar, porque son indicadores pendientes. También es importante, ¿verdad?, que a la hora que uno pues, ve la parte de cumplimiento como necesario, tiene que ver lo que es gestión y control de los activos, la protección de los datos, ¿verdad? Mucho tema de datos sensible, dato confidencial, se manejan tal vez un poco similares, las cuentas de acceso, la auditoría, el correo electrónico, etcétera, etcétera. Son algunos de los elementos que son de cumplimiento. ¿Qué significa que sean de cumplimiento? Bueno, básicamente van a ser auditados con cierta periodicidad y demás. Es una parte muy importante de la protección y de la orden que se promueve en un CISO. La seguridad y la toma de decisiones, curiosamente, ahora están como en una fase de apoyo mutuo con el CISO. Vamos, cada vez más el CEO o el director de TI está más vinculado con el dominio de la seguridad. Antes se veía como algo ahí aislado, como un grupo de personas que simplemente estaban exigiendo muchos controles y pidiendo muchas configuraciones diferentes para los aplicativos. Entonces, realmente ahora pues es normal encontrar procesos de control, encontrar roles y responsabilidades bien claras en las actividades de seguridad para tener, por ejemplo, la atención y la respuesta a incidentes en el menor tiempo posible resueltos, así como otros intentos de actividades preventivas, monitoreo permanente. Y algo importante es que la parte de los equipos de TI ya también están adoptando ciberseguridad. Y esto para nosotros es muy positivo como CISOs porque nos permite permear en toda la organización y transversalizar la seguridad, no solo en los equipos de alto rendimiento que ven las plataformas institucionales, sino a nivel de la organización. Que todo el mundo hable de seguridad, para nosotros es una gran ganancia. Entonces, gobernar es eso, ¿verdad? Gobernar es gestionar la seguridad por esas capas que vimos hace un momento y en las cuales el rol del CISO destaca por sí. Sí debemos pues llamar la atención, ¿verdad? Que los vectores de ataque de esa tecnología que vimos al principio están en ascenso. Hay realmente muchísimos vectores. Recuerden, y recién ayer hubo un ataque importante a una empresa del Estado, una entidad del Estado, donde se dio justo un ransomware, o sea, una encripción, un secuestro de información, y pues la parte forense está en procesos para determinar por dónde pudo haber sido el vector de ataque.
Los activos pueden ser todo esto que vemos aquí arriba, ¿verdad? Que pueden ser expuestos a vulnerabilidades desde el almacenamiento, los servidores, los contenedores. Todo puede ser impactado y la probabilidad de ese impacto cada vez es mayor. Que lamentablemente, pues ahora hay unos aliados estratégicos a los ciberdelincuentes, pues que tienen que ver cosas como la inteligencia artificial, tienen que ver cosas como los servicios que uno puede contratar para atacar. Ya usted no tiene que ser un experto, puede contratar un servicio de ataque. Pues entonces, esa superficie que es creciente nos podría llevar a imaginar tal vez un ecosistema de seguridad como este, donde uno podría decir, bueno, yo voy a tener un tablero acá para ver qué es lo que está pasando, centralizar las políticas y ejecutarlas de manera automática, analizar toda la parte de seguridad e inteligencia. La inteligencia es muy importante como factor de protección. Pero claro, cuando uno empieza a darle vuelta a todo este eje, uno diría, bueno, tengo que empezar por los dispositivos móviles, tabletas, servidores, tengo que empezar a proteger la parte nube, porque recuerden que las nubes no le dan a usted la seguridad completa del despliegue que le ofrecen. Sobre usted cae la responsabilidad de respaldos, cae la responsabilidad de encripción de datos en reposo, una serie de elementos. También está el tema de los usuarios, robots y procesos, ¿verdad? Donde hay temas como el doble factor de autenticación, el tema de la identidad en el sistema, está cómo va usted a manejar los datos, si los datos se van a clasificar, si se van a hacer políticas para evitar pérdida de datos a nivel la red también está haciendo cambios importantes, se están virtualizando, se están dejando un poco los modelos de VPN, pasándolo a ZTNA, que es Zero Trust Network Access. También vemos que los aplicativos también hay que protegerlos, las bases de datos, los sistemas de correo. Entonces uno diría que un ecosistema como estos, de usuarios, robots y procesos, podría ya solucionar. Pero ¿cuánto me costaría una protección a este nivel? Entonces se empieza a nivel de la estrategia de un CISO, ver cuáles serían los procesos de madurez, qué es lo que hay que proteger primero, cuáles son los activos de información que deben ser analizados y priorizados de entrada, y son sobre las políticas que serían los despliegues. Vemos que uno puede hacer despliegue de las plataformas de seguridad y podría usar código abierto, hay muy buenas plataformas donde uno tiene que valorar temas de despliegue, procesamiento, si uno tiene suficiente capacidad de cómputo, esa capacidad de almacenamiento generalmente es un reto, desarrollar las capacidades de la gente para hacer la adecuada personalización de las herramientas y el tema del escalamiento, ¿verdad? Que ya una vez que está funcionando, tiene que seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces ven que aquí hay desde plataformas para hacer pruebas, análisis forense, escaneo de vulnerabilidades, encripción, análisis de malware, hay para todo lo que usted se imagine, medidas de seguridad, evaluación y seguimiento, hay herramientas que no tienes que pagar. El pago es un tema que también se contrasta, por ejemplo, con las plataformas comerciales, donde, por ejemplo, pues de premisas se están ahora moviendo a nube, en operación 24/7. Muchas instituciones no tienen esas posibilidades de hacer una administración tercerizada, pero casi que los servicios vienen con administración tercerizada 24/7. Tienen ese escalamiento de recursos, ¿verdad? Si toma disco, más discos, y alta disponibilidad se sirve. Las plataformas pues no se monitorean solas, por eso es que es interesante también esta figura. Vemos algunas categorías acá, que ya algunas se han mencionado, solo que ahora las centré en temas propiamente de aspectos comerciales. ¿Qué acciones uno podría derivar de estas plataformas? Pero también de las otras, de la remediación automática, como la Internet no para, o los ciberataques tampoco paran, pues idealmente uno debería poder tener remediación automática, es decir, una avería, una falla, una recuperación, un parcheo, todo eso debería ser automático. También las plataformas de esta naturaleza le damos de inteligencia artificial, le permiten hacer lo que es detección proactiva de amenazas, lo que es el threat hunting, que es precisamente trazar comportamientos, aunque antes de que se materialicen, ¿verdad?
Entonces, con una manera pues, de anticipación, uno puede hacer una prospectiva. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, los modelos, y traje este ejemplo porque los modelos de operación también requieren la articulación de esfuerzos. Digamos, cuando vemos estos procesos anteriores, ¿verdad? Estos de acá, pues sería contextualizarlo UCR protegiéndose, adquiriendo todos los recursos, pero resulta que UCR no está sola en el universo de la Internet. Es una parte muy importante, grande, pero la Internet es enorme. Entonces uno requiere pues organizarse y a nivel mundial hay un modelo que se llama el CECIR, que es precisamente esto, es una articulación de esfuerzos, sobre todo para tener una respuesta a incidentes en caso que se presente. A nivel nacional, el CECIR ayer actuó bastante bien con respecto al tema del manejo, no solamente del impacto que tuvo el ransomware sobre esta entidad, sino también todo el manejo de la crisis, ¿verdad? Que es parte de los roles que se tienen que tener de comunicación. Y bueno, aquí también aprovecho para comentarles que hay en proceso un CECIR académico público, que estaría pues lógicamente englobando a las 5 universidades públicas. Por supuesto que hay muchos retos cuando se quiere hacer una rama como esta, es decir, académico público, que es, por ejemplo, el personal, los recursos, las instalaciones y la sostenibilidad en el tiempo. Y sobre todo la organización transversal de entre diferentes universidades que tienen afinidades. Vean que los CECIR son afines a CECIR, por ejemplo, de electricidad, de agua, financieros, ¿verdad? Que eso los diferentes bancos aquí ha costado organizarse, ¿verdad? Por temas de competencia, pero llegará un momento que el modelo de madurez llegará a ser tan importante y tan adecuado que se va a poder trabajar como se va a trabajar ahora el CECIR público. Bueno, a la par del CECIR también tiene que haber ese músculo, que son todas las herramientas que vimos anteriormente, muchas de ellas, que es básicamente el SOC. El SOC permite una operación de las plataformas, una prevención, una vigilancia continua. También está lo que son la parte de incidentes, lo que es respuesta a incidentes que va asociado con el CECIR y lo que es cumplimiento de información, porque la rotatividad de las personas es bastante fuerte. Y luego está la recuperación, ¿verdad? Que es un proceso también continuo. Entonces, vemos que este ejemplo nos da una idea de que tenemos la posibilidad de hacer una organización adecuada. ¿Para qué? Para que el tejido de protección de ciberseguridad se vaya fortaleciendo. Esa fortaleza es simplemente una unión de fuerzas. El CECIR Nacional se comunica con CECIR Américas, con FIRST, con otros CECIRs en el mundo que van creando esas grandes redes, ¿verdad? Que van generando protección. Hay un concepto que se llama la defensa en profundidad. La defensa en profundidad significa que uno asegura, en el pasado el aseguramiento de una red o un sistema de red se hacía muy diferente a como se hace en la actualidad. Lo que hacían era colocar un, eh, un firewall de perímetro y ese era básicamente el que pues, protegía el acceso a todos los servicios. En la actualidad, ahora pues la lógica es diferente, ¿verdad? Tenemos la seguridad de los datos, tenemos una capa que protege esa seguridad, tenemos la seguridad de los aplicativos, la seguridad de los equipos, de la red, perímetros, etcétera. Entonces, cada una es un subconjunto del sistema que se asegura por sí mismo. Entonces, es un concepto, tal vez no es nuevo, pero viene a ser pues, bastante efectivo en la actualidad. Por ejemplo, los datos, ¿verdad? Que es la seguridad en el punto final, la autenticación, las comunicaciones seguras, por poner un ejemplo, digamos, a nivel de perímetro que no desaparece. No solamente están los firewalls, sino las zonas militarizadas, los VPN, los inspectores de tráfico. Temas interesantes, la seguridad física. Recordemos que todos los sistemas están en algún lugar. Los servidores, los centros de datos tienen también que tener servicios de vigilancia, control de acceso. De hecho, la institución tiene justamente
una persona encargada de la seguridad institucional. También tenemos lo que son los temas de normativas, procedimientos, porque usted, por ejemplo, no puede entrar a un centro de datos con una taza de café o con 2 tazas de café calientes y usted me podría abrir las puertas, usted me podría abrir las puertas, porque los procedimientos, lejos de ser molestos, son una colaboración importante para la seguridad y para la educación de la gente, cómo debe comportarse ante riesgos que esto pueda dar. Cuando todo está funcionando bien, eso es algo claro, pues nadie sabe que existe ni la seguridad ni los sistemas operando. El problema es cuando se presentan los incidentes y no estamos organizados ni siquiera como, con protocolos para ver cómo vamos a reaccionar, con quién tenemos que comunicarnos, qué acciones tenemos que tomar, qué tenemos que bloquear para poder mitigar, porque el tema es la propagación en primera instancia de un ataque, que eso hay que mitigarlo, hay que cortarlo inmediatamente. A la par de todo esto, tiene que estar siempre la formación de las personas, tiene que haber lo que se llama continuidad de negocio. Los planes de continuidad de negocio significa, bueno, yo tengo que identificar quiénes son las personas que gestionan estas infraestructuras, tengo que identificar quiénes son los responsables de las acciones, si hay turnos, en qué turnos están esas personas. Me explico, es un mapeo, es ver un mapeo de todo lo que podría pasar sin que haya sucedido. No es cuando esté sucediendo que empezar a buscar cuál es el teléfono de fulano, cuál es el correo, cuál es el contacto. Paralelamente a eso, tenemos también que ir llevando lo que son los planes de recuperación ante desastres, que son estos ejercicios que como CISO es complejo hacer, porque muchas veces cuando ya entran en operación las plataformas, las personas se desentienden de los planes de recuperación. En muchas ocasiones es por dificultades técnicas de que no se tiene un ambiente donde poder hacer las pruebas, entonces las pruebas no se pueden hacer en caliente. Por eso es importante que antes de que una plataforma se ponga en operación, paralelamente a eso debe ya tener su análisis de riesgos, debe tener su plan de continuidad y debe tener su plan de recuperación. ¿Por qué? Porque entonces eso lo que hace es que si en caso de caída se prueba y se recupera y se afinan los tiempos de recuperación, se afinan los procedimientos. Entonces, la defensa en profundidad definitivamente va a colaborarnos muchísimo en toda la visión de por dónde empezar a atacar un problema. Verá que siguen siendo identificaciones de qué nivel de profundidad ha llegado el ataque y sobre todo pues a cuál grado de protección vamos a tener disponible. Nosotros aquí hemos planteado pues, un modelo que definitivamente junta todo, ¿verdad? Que es una gobernanza de la seguridad de la información, que es básicamente basado en pues, comités, porque recordemos que la seguridad es muy amplia y hay muchos niveles de especialización. Entre ellos están la seguridad de los datos, por ejemplo, lo que es el tema de la identidad, que no solamente es un correo electrónico, la identidad es un perfil digital, es una visión de cómo es usted en su mundo digital laboral. También tenemos la defensa de profundidad, que ya la mencioné a fondo. La gestión de activos, que estamos iniciando con un lineamiento muy importante que nos va a permitir hacer la gestión de riesgos más aterrizada, precisamente para enfocar de los pocos recursos y enfocarlos adecuadamente. Lo otro que también tenemos dentro de esta arquitectura es la gestión de la continuidad del negocio y la resiliencia. Esa capacidad de recuperación, cuando a usted le dicen que usted es resiliente, porque tal vez tuvo una pérdida familiar, etcétera, a nivel digital podemos verlo como esa capacidad de seguir operando, porque tenemos un centro alterno fuera de la institución, porque podemos trabajar la operación de una matrícula sin afectación al usuario, digamos, en ese momento. Obviamente la innovación y la adaptación son muy importantes, ¿verdad? No es que usted tiene que estar en la última tecnología, que al final puede ser una tendencia, sino que usted tiene que estar con la tecnología apropiada, pero además innovando en el sentido de tener los ciclos de cambio adecuados, hacer una evaluación y un cumplimiento, que eso es muy importante porque
sin buscar una certificación, la organización puede alcanzar esos niveles, digamos, de cumplimiento como un centro de datos tipo Tier 3 o bien la norma ISO 27001, ya, digamos, de alguna manera cubierta en cierto grado. Es importante en este modelo no dejar de lado el desarrollo de las capacidades, no solo técnicas, sino también capacidades de seguridad, de TI, de tener más ISOs. Es importante tener más ISOs porque se requiere una red. Ojalá cada sede tuviera un CISO. Y también está el tema de la concienciación, porque a nosotros nos interesa que se cree una cultura de ciberseguridad, porque entre uno mejor adopta la cultura, pues la protección se vuelve un elemento natural de pensamiento y de acción. Se vuelve como esa memoria muscular que uno buscaría tener. Bien, comentarles que, bueno, para las organizaciones a veces es difícil tener un CISO interno, porque es una persona que tiene no solo un conocimiento técnico, sino también esas capacidades de tal vez transformar los mensajes en lenguaje no técnico, tiene esa habilidad tal vez de coordinar y negociar y demás. Entonces, generalmente las organizaciones, pues para tener ese liderazgo estratégico se le hace, digamos, difícil la tenencia de un CISO. Entonces, como opciones también, a veces se tiene la facilidad de CISO como servicio, ya que es un modelo de prestación de servicios en una organización donde se contrata un especialista, un equipo externo ahí, y básicamente pueden desempeñar esas funciones. Como todo, la tercerización tiene sus riesgos. La tercerización, por lo menos de la experiencia que tenemos, es el cuidado que hay que tener con los datos, ¿verdad? Porque muchas veces el uso de ambientes en nube, pues dejan a las organizaciones como un limbo entre cuál es la accesibilidad o no a los datos en esas plataformas. Pero eso se puede subsanar con adecuados carteles de licitación, por ejemplo, o especificaciones técnicas. También un CISO podría tener un asistente, como este pulpito que ves ahí, una solución integral. Son una serie de programitas que se pueden sacar como para ir teniendo pues un verdadero armario de todas las necesidades de seguridad que se tienen que ir cubriendo y que también es importante para ir alcanzando niveles de madurez. En la actualidad, el CISO está en el centro de informática, que es básicamente pues la relación con el CEO. En el futuro, la idea es que el CISO escale, ¿verdad? Que se maneje a niveles ya más de toma de decisiones, porque la organización va a tener que enfrentar procesos muy fuertes en los temas de ciberseguridad, por lo que vamos a comentar a continuación. Este es un pequeño mapa mental, ¿verdad? De la parte que hablamos de la parte táctica, recuerdan que es gestión, donde uno tiene que ver pues, cómo va a definir la operación de la seguridad en las plataformas, cuál es la gestión de riesgos que le va a aplicar a esas plataformas, temas de, por ejemplo, del gobierno de la seguridad, de los activos y su identificación, que esto es complejo porque el activo, pues ya se imaginarán que todo el mundo quiere que su activo sea un activo crítico. ¿Verdad? Entonces, si todos son activos críticos, hemos fallado porque no hemos hecho el proceso de priorización. Entonces, cuando uno hace priorización, empiezan con primer plano, segundo plano, primera prioridad, segunda prioridad. Entonces, esta es una primera tarea importante. La tarea base, la principal, llamémoslo así, es el tema del habilitador. ¿Cuál es el habilitador? Por ejemplo, aquí son, digamos que si vamos a hacer un cambio a nube, si vamos a usar tecnología IoT, pero no estamos hablando de que esto no se esté haciendo, sino que es todo lo contrario, es una visibilización de esa TI oculta, esa TI sombra que se llama Shadow IT,
Más bien es habilitar y decir, bueno, si estamos usando nube, entonces tratemos de usar nubes institucionales debidamente licenciadas. Si estamos usando la IoT masivamente, entonces démosle la seguridad adecuada para que no expongamos la infraestructura institucional. Eh, También hablamos un poco de lo que es el liderazgo y las habilidades de negociación, ¿verdad? El tema de del cumplimiento, que esto de cumplimiento siempre va a ser un proceso permanente, cíclico. Cada año o 2 años van a venir a revisar todo, cómo hemos avanzado. Y generalmente, pues como este es un contexto de tecnología, siempre vamos a ser disruptivos. Los ciclos de los proyectos van a ser cada vez más rápidos. Vamos a incorporarles inteligencia artificial. Vamos a tener arquitecturas de seguridad cambiantes, ¿verdad? Vamos a tener gestión de riesgos más automatizados, esa es la intención. ¿Por qué? Porque la idea es que vamos a temas como la automatización, trabajo remoto, la gobernanza, la gestión de identidad, operaciones resilientes y seguras. Entonces, es mucho el tema que abarca el poder tener un CISO realmente maduro, pero la institución ha empezado bien porque el centro de cómputo es justamente ese ente técnico a nivel de las comunicaciones en la institución, entonces está estratégicamente posicionado en su primera fase. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones de un CISO? Para que debería tener un CISO. Primero, la preparación, cómo se debe preparar la organización frente a las amenazas que cada vez son mayores y son cambiantes. Digamos que eso es como usted vive hoy, lo que vivió está perfecto, pero lo que sigue es lo que ahora interesa. Es decir, no hay una receta para la protección al 100% de una instalación. En cualquier momento, un usuario que menos nos imaginemos le va a dar un clic a un enlace y ese enlace va a traer un ransomware que puede infectar la organización. Por eso es que la cultura es importante para hacer partícipes a toda la comunidad universitaria de los cuidados que tiene que tener con ese tipo de cosas tan inofensivas. ¿Por qué? Porque va a suceder estando en la organización desde un computador alambrado, una red inalámbrica o desde su casa a través de una VPN. El cumplimiento de normativas y estándares, ¿verdad?, del sector es muy importante trabajarlos, y eso es lento porque uno no puede tomar una norma y desplegarla al 100%. Y la norma se tropicaliza en áreas de un cumplimiento razonable, pero siempre es una lucha. Luego, la gestión de riesgos, a veces nos centramos en la gestión de riesgos de activos de información de la organización, pero dejamos de lado los proveedores. Los proveedores tienen infraestructura que es invasiva a la organización. A veces tienen conexiones de VPN, a veces tienen enlaces que brindan servicios, entonces también son vectores de ataque dentro de la organización, por eso es una preocupación. Lo otro es la privacidad y la protección de los datos. Es increíble lo que hemos detectado de cómo los usuarios muchas veces, lejos de considerarse custodios de la información, se consideran dueños de las mismas. Entonces esto genera un problema muy fuerte de que hay información sensible que no se puede fugar o que no se puede manejar o no se puede intercambiar. Y en general la concienciación, que es la cultura de la ciberseguridad, no es algo que usted hace en una campaña o hace un panfleto, sino que tiene que ir cambiando el mensaje, generando diferentes grupos focales dentro de la institución. No le puede hablar a usted en informático lo mismo que le puede hablar a una persona de lenguas modernas o a una persona de educación, ¿verdad? Porque son contextos donde hay que hacer la adaptación del mensaje. Son trabajos bien pesados. Es interesante las tendencias, ¿verdad? Para que veamos que la seguridad, conforme la parte tecnológica se va haciendo más agresiva, los imperativos de seguridad también se complican. Por ejemplo, ahora vendría una inteligencia artificial que es agéntica, que es básicamente autónoma, que va a permitir prácticamente tomar decisiones, etcétera, y ya no es la generativa. Ya no es la que estamos ahora, que le damos un guioncito, que se aprenda, que lo entrenamos con unos volúmenes enormes de información.
sino que ya ellos aprenden automáticamente. Plataformas de gobernanza, la seguridad como contra la desinformación es muy importante. Otras fronteras importantes que vienen, que son muy desafiantes, como la criptografía postcuántica. Es un tipo de criptografía que básicamente es que no va a ser, no se va a poder romper ni con la propia computación cuántica. Luego está la inteligencia ambiental invisible, que es que ahora nosotros vemos un dispositivo, una Alexa, vemos un reloj. El día de mañana ya no vamos a ver ese dispositivo, sino sus funciones y sus acciones sobre nuestra vida ya insertado en eso, en nuestra actividad diaria. La computación energéticamente eficiente, que es, bueno, todo un reto de que se habla, computación espacial y demás. Entonces vienen muchos elementos, muchos cambios disruptivos que hacen que sea bien apasionante el tema de la tecnología, pero a la vez las brechas de seguridad que se van a abrir sobre este tema, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la sinergia en la computación 3D o la mejora, ¿verdad? La parte neurológica, ya la inserción de implantes y un montón de cosas, eso va a generar un gran set de riesgos que hay que empezar a manejar y comprender, pero primero hay que comprender la tecnología para poder atender los riesgos que ella genera. Bueno, potencialmente, casi el 66% de los CISOs cree que las organizaciones no están preparadas para enfrentar un ciberataque. Es importante entonces que ante esa visión apocalíptica, adoptar un enfoque cauteloso, ¿verdad?, hacia la inteligencia artificial, consolidar y racionalizar las herramientas de seguridad. Es decir, ahora vemos que muchísimas herramientas hacen todo. Entonces eso hay que ir tratando también de ser selectivos, de ver la sostenibilidad en el tiempo, licenciamiento, tener un rango de cobertura amplio. Ojalá no se nos quede ningún endpoint por fuera. Tareas de ir haciendo una cobertura, sobre todo la superficie de ataque. Ser ciberresiliente, ¿verdad? O sea, ir más allá de la respuesta imprudente y ya hacer un uso consciente y responsable de la tecnología. Construir una marca para el equipo de seguridad, luego maximizar el valor comercial de los controles, etcétera. Bien, siendo que, como indicó la compañera Melissa, hoy es el Día de la Mundial de la Ciberseguridad, les vamos a dar algunos consejos. Uno es, primero es que las políticas y los planes, elaboración de planes y políticas, hacer una adquisición de herramientas apropiadas, sobre todo que hagan lo que mencioné hace un momento, ¿verdad? No solo detección, sino también remediación automática basada en inteligencia artificial. ¿Por qué esto? Porque cada vez estamos más obligados a trabajar 24/7, es decir, no parar. La premisa es no parar. No paran las operaciones, no paran los ciberataques, etcétera. El trabajo remoto, ¿verdad? Que es, a veces no es tomado con la seriedad digamos, del vector de ataque que eso representa. Y por supuesto que el error humano, ¿verdad? Que no es en solo responsabilidad de la gente de TI, o sea, que me dio la tecnología, sino también yo cómo hago un uso responsable con una adecuada higiene digital para poder tener pues una organización totalmente protegida. Y importante la postura de prevención. Lo que pasa es que las tendencias van cambiando. Ahora vieron seguridad en profundidad, pero también ya no se habla solo de prevenir, sino también de defenderse, de ser agresivos, de poder ir de una manera más proactiva, defendernos de las ciberamenazas y ser conscientes de las buenas prácticas que se lideran a partir de una función de un CISO. Bueno, dentro de algunas conclusiones, contarles que sí, en efecto, el CISO supervisa las estrategias de todos los activos para mitigar los riesgos, pero desde una óptica de que tiene que conocer el negocio, de que tiene que intermediar entre las necesidades de la universidad, las necesidades de una empresa, las necesidades de una entidad, con toda esa serie de necesidades que se tienen y que ya vimos que no es que haya carencia de soluciones, hay soluciones de software libre, muchas, hay soluciones
contratadas muchas. Entonces, ese equilibrio de la selección adecuada de las herramientas. El CISO entonces está llamado a liberar esas estrategias, la protección de los activos de información, asegurar los sistemas que sean resilientes y los datos sensibles estén protegidos. Y mucho es persuadir, influenciar y motivar. Son desgastes terribles en el tema de convencer, de convencer no solamente la parte de toma de decisiones, sino también la parte operativa, de cuáles son las soluciones, cómo hacer integraciones, que las plataformas sí, cada uno da sus bitácoras, pero consolidar todas las bitácoras para ver si podemos tener analítica y lograr poder alcanzar niveles de toma de decisiones mayores. Garantizar la estrategia y la alineación del negocio, ¿verdad? Sobre todo con la gestión de riesgo, la continuidad de recuperación y los indicadores y métricas. La ausencia de un CISO, bueno, las organizaciones que no lo tienen están en ese proceso de formación realmente, porque sí pueden comprometer la continuidad, la reputación institucional. Hay una parte dentro de lo que es continuidad de negocio, que es precisamente el impacto no solo técnico, comercial, perdón, técnico, económico y también de imagen. Básicamente la ciberseguridad es esencial y eso es algo que se ha logrado con la vocería de un CISO, con la madurez de una organización para el desarrollo de una misión estratégica, porque realmente ya no se ve la ciberseguridad como un gasto, sino como un proceso de inversión. Y bueno, la construcción de un tejido de protección contra ciberdelincuentes es una labor en conjunto. Ya vimos las figuras de alianzas estratégicas con otras universidades, con CECIRS, con la industria, pues que la intención siempre va a ser potenciar el talento y la cultura digital. Muchas gracias. Muchas gracias, don Abel. Vamos a abrir un espacio para consultas. Si gustan, pueden dejarlo en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra. Y recordarles también que en el transcurso de la tarde la grabación se va a colocar en el canal de YouTube Centro de Informática UCR, donde pueden encontrar una lista de reproducción que se llama Ciberseguridad 2024, que va a incluir tanto esta como las demás charlas que hemos brindado a lo largo del año. Parece que no tenemos preguntas. Entonces, Hay bueno, una tenemos pregunta de Juan una Diego. mano levantada de don Juan Diego. Don Juan Diego, ya tiene permiso para activar el micrófono. Eh, Muchas gracias, buenas tardes y Buenas tardes. agradecerle al Centro de Informática, la organización de estos eventos y por supuesto a Abel que se jala estas presentaciones tan buenas. Tal vez la pregunta va en el sentido de, de la estrategia, porque esos son temas que en realidad son muy complejos, como Abel lo señalaba, de implementar a nivel de la institución. Eso este, se extrapola porque en todo el mundo va a ser parecido. Eh, pero institucionalmente, ¿cómo se manejaría? Porque el tema de todos los diferentes vectores que llama Abel, de cada una aquí en la cantidad, en el tamaño de esta institución, en las posibilidades en la variedad que hay de plataformas tecnológicas y de personas con diferentes perfiles, además de gente muy técnica que como Casa de Educación existen, donde las personas, el tema, con el tema de seguridad también se trabaja a nivel teórico, con laboratorios y demás. O sea que hay una serie de vectores que aquí se aumentan con respecto a otro tipo de organización. Entonces, un poco el abordaje, porque
Abel dibujaba en un momento un viejillo con un montón de brazos, en otro un pulpo y demás, pero y yo creo que esa parte de la estrategia tiene que involucrar a muchos actores, porque partes interesadas somos todos, pero digamos actores que contribuyan en la implementación y que no es que se implementa una vez, porque Abel bien lo dijo, es una cuestión que es permanente y cada vez crecen amenazas nuevas, totalmente desconocidas, un día que al otro día surgen y más bien ya los términos del ransomware y otros, ya eso es como que uno siente que van pasando de moda y aparecerán amenazas nuevas. La pregunta va en ese sentido, entonces, en cuanto a la estrategia de atención e implementación. Muchas gracias. Sí, es una excelente pregunta, compleja de responder, porque si lo vemos en el mundo digital, antes los informáticos éramos como los responsables de todo. Eso es un tema de informática. Eh, con la aparición del CISO, Juan Diego y compañeros, el tema se ha ido como ya concientizando. Es decir, alguien que hable de ciberseguridad, que ya no se vea como solamente técnico, sino que también entiende las necesidades de protección de los activos de información. Eso es una ganancia, tener esas figuras. Es un proceso de madurez, es una palabra, es una frase que tiene mucho sentido porque con los gestores de TI, vean la cantidad de años que tienen los gestores de TI, que bueno, antes se llamaban REITs, pero sin embargo no hemos logrado todavía solucionar la profesionalización de los GTIs, que tenga, digamos, una escala adecuada dentro de recursos humanos, por poner un ejemplo, que haya niveles de especialización. Tendrán que ir saliendo niveles de especialización en ciberseguridad, eh, porque eso también es una necesidad. La ciberseguridad no es un tema operativo, ¿verdad? Ya vimos que se transversaliza desde que se conceptualiza el proceso, se digitaliza, se opera y se pone en producción. Entonces, lo que básicamente digo es, hay que ir buscando las figuras institucionales, consolidándolas, creando un gobierno de la seguridad, muy importante, para ir creando estos comités que vayan atendiendo las diferentes necesidades en datos, en procesos críticos, en infraestructura crítica, dando los lineamientos, pero también coordinadamente ese gobierno con lo que la institución quiere ir y hacia dónde quiere moverse. Un ejemplo que creo que es oportuno es que se ha hablado mucho del tema del software libre. Recuerden que la ofimática libre es una solución. Sin embargo, uno podría decir, bueno, pero en estos momentos, ¿qué es lo que necesita la institución? ¿Es una ofimática o necesita un ecosistema operativo transversalizado para poder comunicarnos, donde haya inteligencia artificial? Ese tipo de decisiones son las que se tienen que ver en ese tipo de comités de la seguridad de la información, de la parte estratégica también. ¿Por qué? Porque son procesos ya cambiantes, digamos, no nos veríamos devolviéndonos a modos operativos más limitantes. Entonces, sí tenemos un reto muy fuerte y eso apenas, la universidad apenas está empezando a estudiar. Hay una mesa de inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser la inteligencia artificial que debemos de adoptar para protegernos? No solo porque la inteligencia nos ataque, sino que la inteligencia pueda tener comportamientos que no sean éticos o más allá. Se inicia entonces con una estrategia que tiene que ser aprobada por la alta dirección, por la rectoría, por ejemplo, el consejo universitario. Hay que escalarlo al más alto nivel para poder que esa estructura que vimos ahora de gobierno táctico y operativo llegue a consolidarse realmente y no sea un instrumento de apoyo a todos. Muchas gracias, don Abel. Me parece que era la única consulta que teníamos. Reiterarle el agradecimiento por preparar este espacio
Y como les comentaba al inicio, con esta actividad cerramos el ciclo de charlas de ciberseguridad 2024. Les agradecemos muchísimo haber formado parte de todas estas actividades y esperamos que hayan sido de mucho provecho, tanto para sus actividades laborales como personales. Les esperamos con nuevas temáticas en el 2025. Que tengan un excelente cierre de año. Muchísimas gracias y buenas Muchas tardes. gracias. Feliz tarde.